Universidad Anáhuac Mayab, presente en Filey 2025. Bienvenidos una vez más a Anáhuac Media Lab. Nos encontramos en la Filey 2025. Al habla Abraham Rubí. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él es Enrique Mendoza Hernández. Él es periodista con más de 2 décadas al servicio de la difusión cultural. Óiganlo bien, de la difusión cultural en la frontera norte. Además, Enrique ha ganado el Premio de Periodismo Filey 2025, además de poseer una trayectoria como colaborador del Semanario Z en Tijuana desde el año 2004. Enrique, muchísimo gusto de tenerte con nosotros en este programa. ¿Qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias. Enrique, me gustaría comenzar nuestra conversación. Quiero que retrocedamos un poco en lo que es la historia de Enrique Mendoza. ¿Cómo es que tú comienzas a empaparte, a entrar en este mundo que es el periodismo? Claro, yo entré al Semanario Z en 2004. Le mandé un correo al entonces fundador Jesús Blancornelas diciéndole que me interesaba laborar en Semanario Z. Inocentemente yo le dije que quería trabajar de reportero, ¿no? Obviamente no me contestó inmediatamente, tardaron algunas semanas en comunicarse conmigo. Me escribió, me dijo que había una vacante y efectivamente entramos el 30 de agosto de 2004, hace ya, bueno, vamos a cumplir 21 años en Semanario Z. ¿Y cómo ha sido para ti esta experiencia de estar en casi 20 años en este semanario? Claro, bueno, el Semanario Z es un periódico que se dedica a la investigación, sobre todo de política, crimen organizado, pero también tiene las secciones de cultura, en la que pues publicamos no únicamente el quehacer artístico de la región, sino que también publicamos la denuncia, la investigación, la crítica, sobre todo en temas relacionados con la función pública cultural, que también se da obviamente la corrupción y hay que estar muy atentos. Claro, partiendo de este punto, que es el periodismo del quehacer cultural y artístico, en una zona como es la frontera norte, que usualmente nosotros lo que más escuchamos de parte de los periodistas es violencia, balaceras, referente a la inseguridad de lo que es la zona norte del país, ¿cómo se logra llevar a cabo una labor de este tipo, de lo que es la cultura? Claro, Tijuana es una ciudad realmente muy joven. En 2024 cumplió 135 años, es decir, se fundó en 1889 y tiene efectivamente una leyenda negra que es ya centenaria, que tiene que ver con, sobre todo, con prostitución, sobre todo. Uh-huh. Y en los años recientes tiene que ver esa leyenda negra también con narcotráfico y crimen organizado, ¿no? Pero donde yo siempre he creído, y lo he podido comprobar en estos 20 años, de que donde está el ser humano hay manifestaciones artísticas. En estos 135 años, por supuesto, Tijuana tiene pues una historia. A lo mejor sí se escucha mucho su leyenda negra de prostitución, incluso de tráfico de armas, de seres humanos, de migración, narcotráfico, narcopolítica, pero también hay un movimiento cultural muy pujante, sobre todo porque es una zona, digamos, de resistencia en la que está frente al gran imperio de Estados Unidos, y siempre los artistas están defendiendo finalmente esta ciudad, contando sus historias del arte desde las literaturas y cualquier manifestación cultural. Entonces, efectivamente, se escucha mucho el tema de la violencia en Tijuana, porque no se puede ocultar. Efectivamente, de eso se informa especialmente en Semanario Z, pero también es cierto de que hay un movimiento cultural muy pujante, sobre todo, curiosamente, que este movimiento se nota un poco más a partir de la década de los 70. ¿Por qué? Porque es la década de los 70 cuando quienes llegan a Tijuana empiezan a
a mandar a sus hijos a estudiar a diversas ciudades de la Ciudad de México, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, regresan y hay un movimiento artístico de los 70s, pero ya con egresados de las universidades. Claro. Y todos esos artistas que hoy tienen 70, 80 años, pues fueron partícipes en los 70s, 80s de ese gran movimiento cultural, y por supuesto hay un gran movimiento cultural, sobre todo emergente, también en diversas disciplinas, no solo literatura, artes plásticas, teatro, de cine incluso. Realmente es muy pujante el arte en esa zona del país, y es también como una forma de resistencia al gran imperio, ¿no? Ahora que lo mencionas, la resistencia al gran imperio que es Estados Unidos, por la misma cuestión de encontrarse en la frontera norte, supongo que existe una especie de mezcla cultural en lo que es Estados Unidos y México. Así bien, como lo mencionas, la parte de los mexicanos defienden su propia esencia ante Estados Unidos. ¿Consideras que Tijuana ha desarrollado una, ¿cómo llamarlo? Una esencia, un sello propio que tiene mezclados los elementos estadounidenses, de la cultura estadounidense dentro de la propia mexicana? Claro, se muestra muchísimo en literatura. Por ejemplo, en la década de los 70s, 80s, los poetas, sobre todo, que tienen pues una influencia de Estados Unidos, sobre todo de la poesía beat, por ejemplo, o incluso el blues. Es decir, influye Estados Unidos, y por lo tanto en Tijuana se crea una literatura propia muy diferente a la del sureste, por ejemplo, o muy diferente a la del centro del país o Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la influencia es muy evidente por la cercanía con Estados Unidos. Es decir, todas las manifestaciones culturales pues no están influenciadas por el sureste o el suroeste del centro del país. Claro. Influenciadas efectivamente por el norte, pero también como resistencia como mexicanos, ¿no? Ajá. Entonces se crea una identidad como muy propia, y se demuestra, por supuesto, y se puede ver en literatura, en artes plásticas, en pintura, por ejemplo. Los temas son muy recurrentes con el muro fronterizo. Cada uno adopta diferentes lenguajes y diferentes discursos, por ejemplo, frente a la migración. Algunos son abstractos, otros más expresionistas, otros más figurativos, pero todos, por ejemplo, abordan el tema del muro, el tema, por ejemplo, de la migración, el tema de cruzar el muro. Algunos lo hacen con manchas, algunos lo hacen con más figurativos, y realmente es muy diferente, es muy distintivo el arte en general en sus diversas manifestaciones a lo que yo he visto en otras zonas del país. ¿Esto también aplica para el periodismo? Claro. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que los artistas y los escritores influyen en la forma en que el periodista escribe. ¿Cómo? Por los conceptos, por los lenguajes que manejan estas diversas manifestaciones. Lo que hace el periodista cultural es recoger esos lenguajes, esas formas de hacer arte o literatura, y por supuesto van influyendo en la forma de hacer periodismo también, por supuesto. ¿Consideras, por ejemplo, cada periodista desarrolla un estilo propio con el paso del tiempo, dependiendo, no importa realmente a lo que se enfoque? ¿Tú consideras que tu estilo periodístico, independientemente de la labor que realiza en pro de la cultura, está más orientada o influenciada por lo que es México o por Estados Unidos? Yo creo que es una mezcla de los dos, ¿no? Porque finalmente estamos como a la mitad. Estamos a 3,000 kilómetros de la Ciudad de México, pero estamos ahí cerca al otro lado de San Diego, por ejemplo, ¿no? Entonces, la influencia es sí efectivamente de los dos, pero por su cercanía con Estados Unidos, pues obviamente se refleja en las manifestaciones artísticas que, por supuesto, influyen en la forma de hacer periodismo, en el lenguaje, en la forma de abordar un tema. A través de una pieza periodística que puede ser, por supuesto, por escrito, en redes sociales, y por supuesto que influye. Por ejemplo, vamos a retomar un par de tus obras, que son Poetas de Frontera y... Bueno, empecemos con Poetas de Frontera. Entiendo que Poetas de Frontera es una recopilación de los escritos de poetas de los años 40 y 50 en la frontera, correcto. Estos poetas... ¿qué reflejan?
¿Cuál es el sentido principal de toda esta poesía que está contenida? Claro. Mira, este libro, Poetas de Frontera, anécdotas y otros diálogos con poetas tijuanenses nacidos en las décadas de 1940 y 1950, es un libro de entrevistas de autores que nacieron entre 1940 y 1959. Yo los presento como una generación que sienta las bases de la poesía en Tijuana. Claro, antes de ellos nacieron otros autores, pero esta generación tiene características muy definidas y por lo tanto puede leerse como una generación, más allá, y que es debatible de que si es o no válido clasificar una generación por décadas. Pero sí, es evidente que tienen un estilo y que tienen un contenido en su obra poética que determina que efectivamente pues son fronterizos. Y a diferencia de un poeta, por ejemplo, del centro del país o del suroeste. Entonces, este tipo, por ejemplo, después de Poetas de la Frontera, viene Crónica Joven de Tijuana, ¿correcto? La Crónica Joven de Tijuana, ya estamos, supongo, hablando de otro salto generacional, ¿no? Otro estilo de periodismo, otro estilo de narración. ¿Qué tan difícil es para ti, que te encuentras también en otra época, poder rescatar o comprender y hacer que el público, que el resto, los lectores entiendan este tipo de compilaciones que por supuesto van variando dependiendo del momento, dependiendo la generación? ¿Cuál es el punto principal para poder comenzar con esto? Yo creo que cada quien, y siempre lo he dicho, cada quien escribe desde sus virtudes, pero también de sus defectos. Cada quien escribe de sus carencias, pero también de sus fortalezas. Crónica Joven de Tijuana, por ejemplo, fue una recopilación de crónicas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California en la carrera de Comunicación en la Facultad de Humanidades, y en la que participamos cada quien con sus crónicas. Entonces el editor las reunió y las sometió a concurso. El libro ganó, pero no hay un estilo definido porque somos alrededor de 40 autores y cada uno escribe como puede, ¿no? Algunos lo hacen en forma poética, algunos lo hacen en verso, otros lo hacen en prosa, otros en prosa poética. Cada quien se acerca, el chiste es acercarse, cada quien con sus virtudes, con sus limitaciones. La idea es acercarse y presentar cada quien su pieza lo mejor que pueda, ¿no? En cuestión de fortalezas, como lo mencionas, en cuestión de fortalezas o virtudes, una fortaleza tuya podríamos considerar que estás hablando a favor de la cultura, a favor del arte en la zona fronteriza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? Pues yo creo que, mira, lo que mencionabas al principio, se habla mucho de Tijuana como una ciudad violenta, como una ciudad con su leyenda negra que ya es centenaria, pero también es importante dar a conocer lo que se crea en manifestaciones artísticas en los autores. Yo creo que este interés viene precisamente por esa inquietud que surgió primero como lector, por supuesto, en la preparatoria, y que se va manifestando poco a poco y se va consolidando ya con la universidad y posteriormente ya con el trabajo. Por supuesto, podría estar en otras secciones, podría estar en espectáculos, podría estar en deportes, incluso he estado en información general, pero creo que pues esta fortaleza pues es sobre todo literatura y artes plásticas, por supuesto, sin descuidar otras manifestaciones. ¿Consideras que este periodismo, bueno, el periodismo en general es importante, lo sabemos, ¿no? Y es realmente la base de la cual pues una nación completa depende para informarse de lo que ocurre en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo? ¿Qué importancia consideras que tiene hoy, más allá del periodismo que usualmente leemos todos los días, el periodismo cultural hoy en nuestra sociedad? ¿Qué tan importante o qué tan necesario es? Yo creo que el periodismo es importante porque precisamente hay creadores. Claro. Es decir, cada región
debe tener a sus artistas y es una obligación, yo lo veo así, del periodista cultural, documentar, registrar los movimientos artísticos de su región, más allá de los autores que son exclusivamente a lo mejor muy famosos, a lo mejor son los más, los que tienen muchos likes, o a lo mejor son los que traen las grandes editoriales, pero también hay autores o artistas de la región que son importantes. Entonces yo creo que el periodista cultural está obligado a reflejar no solo su época, sino a reflejar su entorno, claro, su ciudad, su región. ¿Cuál es para ti el reto principal, una vez aparte de ser periodista, en lo que es la cultura? ¿Cuáles han sido los obstáculos principales para poder llevar a cabo tu labor? Pues realmente obstáculos no ha habido. Sí ha habido, por supuesto, retos, claro, y son muchísimos. Pues el reto siempre sigue, por ejemplo, primero el periodismo más allá de alabatorio, ¿no? Por ejemplo, o más allá de alabar o no a un funcionario público, el periodismo finalmente es investigación. El periodismo, por supuesto, es informar con la verdad, criticar, investigar, por supuesto con bases, siempre, antes de dar a conocer pues una información sobre los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque en la función pública cultural también hay corrupción, claro, y tenemos que estarlo denunciando. Por supuesto, siempre con argumentos, siempre con pruebas. Y ahora en tiempos de redes sociales, donde la inmediatez en los jóvenes autores que incursionan en periodismo, creo que deben saber que siempre es importante comprobar la información, siempre es importante investigar y hasta el último reportar, porque finalmente se puede pegar un post y se acusa, pero siempre debe prevalecer la investigación, la comprobación, y finalmente es lo que nos va a salvar. Y como un segundo reto yo pongo siempre el reflejar, como decíamos hace rato, reflejar las manifestaciones de la región, de su ciudad, de su comunidad, porque finalmente si nos ponemos a hacer periodismo cultural haciendo lo que todos hacen, entrevistando a los mismos autores, pues yo creo que no aportamos nada. Es importante que cada quien, desde su trinchera, de su región, de su localidad, realice ese periodismo cultural que refleje lo que se hace en cada una de sus ciudades. Retrocediendo un poco, vamos a partir del punto de las redes sociales, de la inmediatez y el proceso que mencionas, que cada persona que quiera dar a conocer o reportear, en este caso, sobre lo que sea, hablemos de cultura, por ejemplo, el periodismo ciudadano, que ya es un apartado del periodismo que es facilitado por las redes sociales. ¿Es una fortaleza o es una fortaleza que tiene el periodismo, que existe un periodismo ciudadano, independiente, que no se rige necesariamente por la cuestión del periodismo formal? ¿O es algo que arrastra hacia atrás el periodismo? Bueno, yo creo que este periodismo ciudadano viene a partir del auge, sobre todo, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, ¿no? Pero el hecho de contar con un celular y hacer un en vivo, un live, ¿no? Finalmente no es necesariamente periodismo, porque el periodismo implica investigar, implica cerciorarse, implica incluso, por supuesto, seleccionar un proceso, digamos, curatorial, de selección, por supuesto. Siempre es mejor que haya más plataformas de investigación o de comunicación a que haya solamente una. Pero sí debemos tener mucho cuidado con las redes sociales precisamente por su inmediatez. Pero claro, entre más medios de comunicación, incluso, ¿por qué no informales?, pues es mejor. Claro. ¿Qué recomendación podrías darle a todos aquellos aspirantes a periodismo?
¿Qué recomendaciones podrías darle para poder desempeñar un buen papel en una sociedad con un periodismo inmersivo, inmediato, que puede caerse muy fácilmente en las fake news y, por supuesto, mantener la ética que rija el periodismo? Claro, yo tengo claro que el periodista se tiene que especializar. Es decir, sí es cierto que un periodista, sobre todo quien egresa de las carreras de comunicación o incluso de licenciaturas humanísticas como comunicación, adquieren ciertas herramientas propias de la comunicación. Pero siempre es importante para todos, para quien quiera incursionar en el periodismo cultural, especializarse. Es decir, cuál es el fuerte de esa persona, de ese autor que quiere incursionar en el periodismo cultural. Puede ser literatura, puede ser artes plásticas, puede ser a lo mejor música clásica. Y sí, efectivamente, yo creo que esa recomendación pues es para mí la que siempre hago, que se especialicen. Porque llega un momento en que uno está publicando de todo o hace de todo, pero no se especializa en nada, ¿no? Yo creo que cada quien va buscando Como y va... el que mucho abarca, poco aprieta. Poco a poco cada quien va haciéndose su propio camino, cada quien poco a poco va construyendo su propia trayectoria, y qué mejor que lo haga desde, sí, desde las necesidades, por supuesto, de la comunidad, pero también de aquellas fortalezas que pueda tener el periodista. A lo mejor puede ser literatura, artes plásticas, por ejemplo, en mi caso, mi especialidad es periodismo cultural en literatura y artes plásticas. Claro, también reportamos todas aquellas manifestaciones artísticas, pero siempre es importante especializarse. Claro. Y ahora, por ejemplo, que eres ganador del premio Filey 2025. ¿Qué significa para ti? Es un premio que, al final de cuentas, sirve como un galardón, de un reconocimiento de tu carrera, de tu trabajo. ¿Qué sigue? Obviamente pienso seguir ejerciendo el periodismo cultural en Semanario Z. Por supuesto, también implica una responsabilidad, porque, bueno, pues es la primera vez que se concede el Premio Nacional de Periodismo Cultural fuera de la Ciudad de México. Los primeros ganadores a partir de 2018 han obtenido el premio Periodistas de la Ciudad de México. Entonces, esta vez es la primera ocasión en que se entrega a un periodista de Tijuana o de los estados. Siempre habían sido de la Ciudad de México, y pues es diferente a estar en la Ciudad de México, a estar en los estados. Entonces implica una gran responsabilidad, porque pues hay que estar a la altura. Muchos periodistas culturales que radican o informan en la Ciudad de México tienen 35, 40, 45 años trabajando periodismo cultural. Yo solamente tengo 21. Pues continuaremos ejerciendo el periodismo cultural, y pues los años que vengan, pues con más responsabilidad. Enrique, agradecemos muchísimo tu participación en este espacio. Gracias por darnos este testimonio de lo que es el periodismo, de lo que es ser un periodista, no solamente con una larga y reconocida trayectoria, sino también la importancia que tiene en una sociedad como la nuestra lo que es el periodismo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Filey 2025 por parte de Anáhuac Media Lab. Yo soy Abraham Rubí. Enrique, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias a Anáhuac Mayab por la invitación, y por supuesto por tus preguntas que me hicieron siempre reflexionar. Muchas gracias. Gracias. Espacio realizado por alumnos y profesores de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento.